Hola, buen día. Hoy vamos a ver un tema bien importante y central en la cuestión del Evangelio, a lo que vino Jesús aquí a la tierra, a morir por nosotros. Así es que vamos a estar leyendo Romanos número 7 y sigue con el mismo tema del capítulo 6, tratando de explicar lo más desmenuzadamente posible el Evangelio, el grandísimo poder que Dios nos ha dado, la grandísima libertad que Jesús vino a darnos. Entonces quiere que la entendamos perfectamente bien y dedica varios capítulos a desmenuzarla, a tratar de entenderla, de explicarla. Se va adelantando, luego se regresa, lo vuelve a decir con otras palabras. Es algo importantísimo para Pablo que entendamos esta cuestión, y para Dios mismo es decisivo en nuestra vida cristiana poder entender esto, porque es lo que nos va a dar la potencia, el poder para poder estar libres, para poder realmente cantar victoria, ¿no? Como dice en el capítulo pasado. Ya Dios nos dio la victoria para que seamos más que victoriosos. Así es que bueno, aquí empieza a explicarnos una analogía con el matrimonio y nos está explicando que hay una ley y que ya somos libres de esa ley. Y entonces básicamente nos los pone así con la analogía del matrimonio. Dice, cuando ustedes están casados tienen una ley, ¿no? La ley del matrimonio, la ley de fidelidad hacia tu pareja, ¿no? Hacia tu esposo. Y entonces siempre vas a tener que ser leal a ese pacto. Pero si tu esposo se muere, entonces pues ya no tienes que seguir siendo leal a ese pacto. Ya eres pues libre para casarte con otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces Pablo empieza explicando así, les digo, como que trata de dar todos los ejemplos posibles, trata de explicarlo muy detalladamente, así es que es muy importante que nosotros también lo entendamos. Y después empieza a platicar que nosotros estábamos atados a una ley, pero que Cristo vino a liberarnos de esa ley, que ya no tenemos que vivir bajo la ley, sino que ahora estamos libres de todo eso, porque la ley conlleva el pecado, conlleva el que nosotros podamos estar cayendo en pecado. Entonces, Jesús vino a liberarnos de eso, de la ley del pecado. Así es que, bueno, nos los empieza a platicar, pero yo aquí quiero platicarles qué son estos términos, ¿no? Para que lo tengamos bien claro. ¿Qué es la ley, por ejemplo? Lo primero que dice, ¿qué concluiremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Entonces, la ley no es que sea mala, el pecado se aprovecha de la ley. Todas estas cosas son términos como que demasiado abstractos, entonces es importante desglosarlos. No, la ley es el conjunto de reglas y mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿se acuerdan? Estas reglas están pues, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico, Números, todo esto. La ley nos dice qué cosa es bueno y qué es malo desde la perspectiva de Dios, obviamente, porque si nosotros nos ponemos a ver la ley conforme a lo que estamos nosotros viendo, bueno, depende de en qué época, ¿no? Depende en qué temporada de la vida, porque lo que rige ahorita no regía hace 100 años y lo que regía hace 200 años o 500 años ya no rige hoy. Entonces, aquí lo que es indispensable es ver desde la perspectiva de Dios, no son nuestras buenas ideas, es desde las ideas de Dios. Y la ley incluye, bueno, en primer lugar, pues los 10 mandamientos, que todo mundo los conocemos, y reglas sobre cómo debemos tratar a los demás y todo esto, ¿no?
En resumen, la ley es lo que nos enseña lo que Dios quiere. Y también nos enseña otra cosa muy importante que viene aquí en Romanos, que nos enseña cuando fallamos o cuando pecamos, que es lo que nos dice, ¿no? O sea, el no hacer esas leyes, eso es el pecado. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Porque no era para encadenarnos, ¿no? Nos dio para poner su estándar de justicia. Y también, muy importante, para revelar el pecado, para revelarnos cuando estamos haciendo mal, porque Dios sabe que cuando hacemos mal, todo como que se empeora en nuestra vida. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, una mentira, entonces, híjoles, les voy a poner un típico ejemplo de adolescencia, ¿no? Entonces llegas y le dices a la mamá, oye mamá, voy a ir con tal amiga. Y entonces luego pues te vas a otro lado, ¿no? En la adolescencia, porque sabías que si le decías la verdad a tu mamá, pues entonces no te iba a dejar, ¿no? Entonces llega y dices, bueno, ya me fui para el otro lado que sabía que mi mamá no me iba a dejar, y entonces me pregunta, oye, ¿y cómo te fue con tu amiga? Uy, sí, me fue muy bien. ¿Y qué hicieron? Y tienes que empezar como a ponerle más mentiras a todo, y entonces como que de pronto ya es una avalancha de cosas híjoles, ¿cómo salir de eso, no? Entonces, una mini cosita te empeora y ahora ya está toda estresada porque ya no sabes cómo salir del atolladero, y luego ahí poniendo de acuerdo con la amiga. Como que todas estas cosas se quitan si tan solo dices la verdad, si tan solo pues te arriesgas, ¿no? A decir la verdad y a ser realmente fiel. Entonces, esto es lo que hace el pecado. O sea, al principio empieza como una semillita, pero luego se te empieza... Y luego no nada más eso, sino en tu corazón sabes que estás haciendo mal, entonces también te carga culpabilidad y todas estas cosas que conllevan cosas mucho más profundas. Entonces no es nada más un solo pecadito, una mentirita blanca. No es eso, es todo lo que como cuando pones una manzana en un bowl que está medio podrida y todas las otras manzanas se pudren. Hay que estar revisando el bowl de las frutas para poder sacar si alguna se pone fea, porque si no se ponen feas todas. Bueno, es lo mismo con el pecado. Un poquito de pecado te hace que empieces a trastabillar hasta que se empeora toda la vida y en todas las áreas. O sea, si uno está mal en un área, de pronto se empeoran todas las demás. Entonces, esto es muy importante, que nosotros conozcamos la ley de Dios para que no nos esté pasando esto. Para que no digamos, ay, qué raro, porque de pronto la vida se me puso tan complicada. Pues es que ¿dónde empezó, no? Entonces, bueno, todo esto nos los explica Romanos 7. Y entonces sigue diciendo, explica que la ley es buena porque viene de Dios, pero también nos enseña nuestro pecado, nos muestra que cuando estamos pecando, y ese es el problema. Entonces, aquí lo más importante es que nos dice, Jesús trajo para dar libertad de la ley del pecado. Ya no tenemos que estar patinando sobre el pecado, porque ya somos libres en Cristo, ya no estamos atados a la ley del pecado, ni a la ley tampoco. Ahora ya es diferente porque ya no nada más queremos ser buenos porque está la ley que nos va a castigar, sino que nos va a llevar a estos problemas.
sino porque queremos vivir en santidad. Es completamente diferente. Una es hacia lo positivo y otra es hacia lo negativo. Entonces, bueno, aquí lo que nos dice, ¿la ley es mala? No, pero no puede salvarlos tampoco. Así es que no vale la pena tampoco enfocarnos solo en eso, y aquí Pablo pues nos explica todo esto. Por otro lado, ¿qué cosa es pecado, no? Porque es otro de los términos que, bueno, que suena muy horrible en esta época. Esa palabra es así como le ponen las cruces a la palabra pecado. Ciertamente no es una palabra de moda, al contrario, pero es una palabra muy fácil de entender. Bíblicamente viene como cualquier pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios, básicamente. Lo que Él ha establecido como bueno, justo, verdadero, es eso. Es no darle un lugar a Dios que le corresponde en nuestras vidas, sino hacer nuestra propia voluntad. Pero bíblicamente es errar el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Es la voluntad de Dios. Entonces, es como si un arquero apunta hacia un objetivo, hacia un blanco, y que es la voluntad de Dios, y falla. Eso ya es pecado, bíblicamente ya es pecado. Y lo peor es que no nada más es eso, sino que también es no hacer lo bueno, eso también es pecado. Entonces, pues esto está como grave, ¿no? Es demasiado fácil pecar. Y además como que, híjoles, pues como nos separa de Dios, nos hace esclavos de nuestras malas decisiones, y sobre todo, y lo peor de todo, que justo así termina el capítulo pasado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nos lleva a la muerte. Y no es una muerte así como hoy dices una mentira y en el momento caes muerto. Eso no es como pasa, pero es peor porque es una muerte espiritual. Entonces puedes seguir viviendo, nada más que tu espíritu empieza a morir, empieza a estar muerto, empieza a no reconocer las cosas espirituales, o sea, es algo grave de pasar. Entonces tenemos la buena noticia que aquí nos los está explicando, que Dios no nos dejó en esta situación, en la situación del pecado, ¿no? Dice que Él envió a Jesús para liberarnos del pecado. Y entonces de eso se trata todos estos capítulos, de cómo tomarnos de esa libertad que ya nos entregó Cristo. Es una maravillosa noticia y es el centro del Evangelio. Es una verdadera maravilla este regalo que nos está haciendo Dios. Este capítulo de Romanos 7 es muy famoso en las iglesias cristianas, es sumamente famoso porque explica perfectamente cómo se siente una persona cuando está encadenada al pecado. Y lo describe Pablo de una manera que casi lo puedes sentir, ¿no? Está bien impresionante. Nada más que también es uno de los trágicamente más malentendidos de la iglesia, porque nosotros leemos la Biblia conforme ya la hicieron pues en el concilio, todo lo que hubo en la iglesia hace muchísimos años cuando estaban escribiendo la Biblia, bueno, cuando estaban ordenando la Biblia, y lo separaron por capítulos. Pero antes, cuando estaba escrita, Pablo no escribió sus cartas por capítulos. Él solo escribió párrafos y párrafos y párrafos, y ya el concilio de la iglesia fue el que puso capítulo 1, capítulo 2 y versículos y todo esto para facilitarnos el encontrar lo que estábamos buscando. Pero la carta de los Romanos, como les digo, no estaba separada por capítulos, y dio la casualidad, trágica casualidad, que este capítulo corta justo cuando
Pablo termina de explicar lo horrible que se siente ser esclavos del pecado. Pero si nosotros quitáramos el capítulo y leyéramos el capítulo que sigue, entonces tiene todo lo muchísimo más sentido, porque dice, oh bendición que ya estamos libres de sentir esto, básicamente. Y ese es el evangelio, no es esta última frasecita. Se los voy a leer porque está impresionantemente bien redactado a mí. O sea, si se trata de explicar un mal sentimiento, Pablo lo explica muy bien, ¿no? Dice, aunque desea, no entiendo. A ver, se los voy a leer desde el versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Así es como describe Pablo lo que se siente ser esclavo del pecado. Es muy importante para Pablo ponerlo de una manera tan gráfica para que nosotros personas entendamos nuestra problemática. Él lo está poniendo como muy fuerte y muy exagerado y es bueno que haga eso. Yo les quiero platicar, últimamente he estado viendo muchos videos acerca de hacer una marca personal, de poner un negocio, de productos digitales, de muchas, este tipo de cosas, ¿no? Y todos así, cuando estás haciendo un nuevo producto o algo así, todos dicen, lo primero es marcar la necesidad de la persona, sobre eso, o sea, marcar la necesidad de tu cliente, sobre eso empiezas a construir tu producto, ¿no? Entonces, también otra de las muchas cosas que he estado viendo muchos videos es cómo en redes últimamente están poniendo estos. Híjoles, justo les voy a decir así como lo que siempre me está pareciendo, ¿no? Tienes problemas porque no tienes muchas vistas en los videos, haz de cuenta, ¿no? Y entonces, pero nosotros tenemos el curso perfecto, así, ¿no? Entonces, empiezan diciéndote como tu problemática y luego ellos te quieren vender la solución, ¿no? Básicamente de eso se trata. Y entonces, pues básicamente eso es. Yo, por otra parte, estoy con los talleres, por ejemplo, ahora que estuvimos viendo, acabo de terminar de editar el video de Time Management, entonces lo traigo muy fresco. Y entonces estaba yo explicando lo que se siente estar como al garete con lo del tiempo, ¿no? Sentir que no tienes el tiempo bajo control y esta sensación que se siente de ya se me volvió a acabar el día, qué bárbaro, qué atroz y no terminé todo lo que tengo que hacer y todo esto, esa sensación de sentir como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Estaba yo en el video explicándolo porque yo lo sé reconocer muy fácil, porque si no tengo cuidado es muy fácil que yo me sienta así, ¿no? Entonces,
me dio mucha risa porque dije yo, ahorita que estaba leyendo lo de Romanos, dije, es lo que está haciendo Pablo, como está describiendo la problemática de lo que se siente ser esclavo al pecado, porque está por dar la solución. Entonces, por ejemplo, en estos videos, ¿no? De por qué no puedes editar videos rápido, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero nosotros te vendemos este curso de aprender a hacer videos rápidos. Cosas así, ¿no? Entonces, o igual yo con lo del time management, si te sientes así, entonces hay que hacer tal, y se trata de dar soluciones a la problemática, pero pues primero es importante decir la problemática, ¿no? Entonces este capítulo nos está explicando Pablo la problemática. ¿Qué se siente estar atado a la ley del pecado? Justo esto es, ¿por qué no estoy logrando salir adelante? Básicamente es lo que está diciendo Pablo, ¿no? ¿Por qué si quiero hacer una cosa, tengo en mi corazón el ser paciente, el ser bueno, el ser amable, en tener paciencia, pero a la hora de la verdad no lo tengo? Entonces, esto es lo que Pablo quiere marcar. Si te sientes así, entonces puedes cambiar tu mente porque Cristo murió precisamente por esto. Y la solución, tragiquísimamente, la da hasta el próximo capítulo. Entonces, casi siempre como que tendemos a pensar que no tiene relación un capítulo y el otro, pero es indispensable saber esto. Lo que está diciendo Pablo aquí, de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, es que no es ese el fin, sí quiere que entendamos qué se siente, pero porque Él sí tiene la solución y nos las quiere explicar y quiere que la entendamos muy bien. Y nosotros como creyentes tenemos que darnos cuenta de esto y no quedarnos nada más en este final de capítulo, sino terminarlo. Entonces, dice, les voy a volver a leer 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Esa es la problemática, ¿no? Y continúa. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Ahí está clarita la problemática. No más que continúa. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la solución. La solución es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. No tenemos que estar sujetos a ese pecado. Es importantísimo entender esto. Pablo dedica capítulos completos para que podamos entender esto. Ahí está la problemática y luego la solución. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, y este ya es capítulo 8, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. No somos más cautivos, no estamos más atados a nuestros patrones de pecado, a nuestros patrones de debilidad, a nuestros patrones antiguos. Ya no estamos llamadas a vivir en libertad. Es un regalazazazo que tenemos que tomárnoslos con garras, uñas y dientes. Tenemos que de verdad
apropiarnos de esto y vivirlo. Y si alguna vez vuelve otra vez al pecado a querernos robar esta parte de nosotros que Jesús ya venció, entonces decir, no hay lugar para eso en este cuerpo que ya es libre, porque Él ya nos dio esta libertad. Es indispensable que la tomamos. Y continúa de una manera bellísima. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Se fijan, está la solución, la tiene. El capítulo pasado, el capítulo número 7, describe a la perfección lo que es vivir esclavos del pecado. Pero nosotros, cristianos, creyentes, ya no tenemos que vivir con esa condenación. Ya somos libres, ya somos libres. Y como les digo, Pablo se adelanta, se regresa, se pasa, quiere que lo entendamos pero perfectamente. Entonces, en el capítulo 6, o sea, me estoy regresando, dice cómo, tomándolos hoy en presente, considérense, también ustedes considérense muertos al pecado, considérense es tiempo presente, es hoy yo me tengo que tomar de estas promesas. A lo mejor no nos va a hacer fácil porque nuestros hábitos nos van a estar arrastrando, pero legalmente somos libres. La cosa es tomárnoslo, que no dejar que nuestros viejos hábitos nos estén llevando por ahí, porque ya somos libres, somos llamadas a vivir en libertad. Dios ya nos liberó de esta situación de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No tenemos que vivir así, somos libres. Ya es muy, muy, muy importante entender esto, entender quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él me librará de este cuerpo de muerte. Entonces, cuando nos sintamos así de, ¿por qué vuelvo a hacer esto? Podemos decir, por medio de Jesucristo ya no lo tengo que hacer, ya soy libre. Por medio de Jesucristo ya me dice la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Quién me librará? O sea, ¿quién me dará libertad en este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da libertad de este cuerpo sujeto a la muerte. ¿Se fijan? ¡Qué hermosura de capítulo! Y sí, es verdad que no está sencillo de entender, está muy rebuscado, le importa mucho que lo entendamos. Entonces repite mucho, lo vuelve a decir, lo explica de otras maneras. Hay que leerlo y releerlo, pero vale la pena porque esto nos explica cómo es que ya somos libres y nos explica sobre todo cómo vivir la libertad, cómo buscarla, cómo apropiarnos de ella. Así es que bueno, pues nuestro llamado está claro, estamos llamados a la libertad, estamos llamados a la acción, a vivir el Evangelio. Hoy, en este día, es el día que Dios hizo, me alegraré y me gozaré en él. Así es que bueno, ahora oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por el regalo de la libertad que con tanto cuidado nos ofreciste y nos ofreces cada día. Yo te doy gracias porque ya no tenemos que estar repitiendo viejos patrones. Te doy gracias, Señor, porque tú nos haces libres de todo. Te doy muchísimas gracias porque nos has dado
tanto cariño, tanto poder, tanta fuerza, y te doy tantísimas gracias. Te pido en el nombre de Jesús que nos sigas levantando en fe, que nos sigas enseñando a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, Señor. Te doy gracias porque no vamos en la vida solos, estás tú con nosotros, está tu Espíritu viviendo en nosotros, y yo te doy muchísimas gracias por esa posibilidad. Volteo a ver al cielo y veo la grandeza de todo, y veo el sol y veo la grandeza de la naturaleza, y sin embargo tú estás pendiente de cómo nos sintamos, de cómo actuamos, de cómo salimos adelante, de cómo nos das libertad. Te doy gracias porque eres un Dios bueno. Padre, yo te pido perdón, te pido una disculpa cuando no me he tomado de esa libertad. Te pido una disculpa porque tu regalo fue muy caro, fue muy valioso, y ha habido veces donde yo lo he desechado, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú me perdones y me enseñes cada día que pasa a vivir en esta libertad que tú compraste para mí. Te doy gracias porque eres un Dios bueno, un Dios santo, que nos enseña la ley para poder vivir de una manera buena, de una manera digna, que levante y que enseñe. Pero te doy más gracias porque me hiciste libre de la ley, porque estoy por arriba de la ley ahora, porque Jesucristo está en mí, porque tú me has dado esa libertad, y yo te doy muchísimas gracias. Te pido que tu Espíritu Santo habite en mí, habite en nosotras, Señor. Yo te pido que podamos vivir conforme a todos los regalos que tú tienes para nosotros, que seamos capaces de adueñarnos de este regalo, y no nada más de esto, sino de todas tus promesas. Te doy gracias porque eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que ayuda, que fortalece, que levanta, que enseña. Te doy gracias por esta gigante, enorme aventura que es el Espíritu. Te doy muchísimas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.